Feijóo se ha plantado en Valencia para hacerse fotografías, para decir chorradas y sobre todo para insultar a la inteligencia de valencianos, valencianas y a españoles diciendo las cosas que ha dicho. Son una auténtica barbaridad. Antes de empezar con esto, de meternos de lleno en el asunto, una vez más, la más profunda solidaridad con las víctimas, con los valencianos, con las valencianas, con todo lo que está ocurriendo, que por desgracia cada minuto, cada hora que pasa, hay desaparecidos que acaban convirtiéndose en directamente fallecidos y ya llevamos contados 154 o 155 personas que han perdido la vida después de estas lluvias torrenciales de esta dana. Hasta ahí los hechos, trágicos, lamentables. Insisto, todo el apoyo del mundo. Y hasta ahí los hechos, pero a partir de ahí también las responsabilidades. Sobre todo si tenemos en cuenta lo que aquí apuntaba Eduardo Saldaña, que para que nos hagamos una idea, en el peor atentado de la historia de nuestro país fallecieron 193 personas. Y ahora mismo llevamos 155. Esto se convierte en algo especialmente sangrante si además nos enteramos de cosas como la siguiente. Y es que resulta, noticia que nos hemos enterado en las últimas horas, que la Diputación de Valencia cerró sus centros de trabajo por la dana 6 horas antes de la alerta por SMS a la población. Es decir, que mientras estaba Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, diciendo a la 1 de la tarde que a partir de las 6 estaba todo solucionado, y no era hasta 2 horas después, a las 8 de la tarde, cuando activaban la primera alarma, es decir, cuando mucha gente tenía ya el agua por la ventanilla, a la altura de la ventanilla estaba Carlos Mazón activándolo en ese momento, resulta que ya hacía 6 horas que los centros de trabajo de la Diputación se habían cerrado. ¿Por qué? Me pregunto. Pregunta legítima, entiendo. ¿Por qué cuando se cerraban los centros públicos de trabajo que dependían directamente de la Diputación, se mantenían abiertos otros? Y no se llevaba a la alerta más inmediata. Bueno, pues es una pregunta que no solamente le debemos hacer a Carlos Mazón, sino que le podemos también preguntar al señor Alberto Núñez Feijóo, que se ha puesto delante de todas las cámaras como si estuviese, no sé, ejerciendo de presidente del gobierno. De verdad que le ha faltado tiempo para ponerse ahí delante de todas las cámaras como si tuviese algo que decir, una persona que no tiene ni capacidad de gestión porque es simplemente el líder de la oposición y que además simplemente ha salido ahí para intentar liberar del marrón a Carlos Mazón, a pesar de que después Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, le ha dejado vendido también al señor Feijóo. Lo vamos a ver enseguida, pero antes de todo, atención a esto, no hay mayor infamia que lo que ha dicho aquí el señor Feijóo. Dice así: Feijóo defiende la gestión de Carlos Mazón ante la dana, que también manda narices defender la gestión de Carlos Mazón ante la dana cuando literalmente no se ha hecho nada peor de lo que se podía hacer. No se ha avisado más tarde de lo que se podía avisar. Y además, hombre, si todo nace enterándonos de que habían eliminado la unidad de emergencias valenciana, y después dicen, no, era un chiringuito, no tenía dotación, hombre, pues haberlo dotado. Pero lo que ha demostrado esta gestión pésima de esta emergencia es que no es que necesitasen una unidad de emergencias, igual necesitaban 20 y 1000 veces más dotada. Pero no eliminarla por ahí diciendo, sí, es un chiringuito, simplemente eso. Bueno, pues atención a lo que dice Feijóo. Ha dicho, un presidente autonómico gestiona en función de la información que recibe. Se queda tan ancho. Y la información viene de organismos con competencia exclusiva del gobierno central, como la AEMET o la Confederación Hidrográfica. Es decir, literalmente, bueno, esta cosa tan triste la explicaba aquí Hugo Martínez Abarca, pues que básicamente inauguró Aznar en el 11M esta forma miserable de la costumbre que ha subido el Partido Popular, que es mentir como bellaco sobre catástrofes para intentar exprimir electoralmente la muerte de personas. Feijóo está completamente inhabilitado para la vida pública después de esta mezquina y obvia mentira. Es imposible acostumbrarse a esta ruindad. Y es que fijaos que está literalmente echándole la culpa al gobierno porque dice que la información viene de organismos con competencia exclusiva del gobierno, como la EMET. ¿Sabéis qué pasa? Bueno, pues que le he contestado a esto, evidentemente que le he contestado, y le he puesto lo siguiente, con un mapa además, con una cita. No como ellos que van hablando de oídas, con una cita, y muy contundente y muy dolorosa, para esta chorrada que acaba de saltar Feijóo. Y es que resulta que la información estaba clara, pero es que no estaba clara desde hacía un rato. Es que estaba clara desde las 8 de la mañana. La EMET no ha borrado ningún tuit. Dice, esto depende de la EMET, que es un organismo dependiente del gobierno, competencia exclusiva del gobierno central, como si fuese que un presidente autonómico gestiona en función de la información que recibe y resulta que no había recibido información. No, si es que no es que el presidente autonómico no dice que no ha recibido información y sí que la recibió, es que la recibió todo el mundo, porque literalmente hay tweets publicados en los que podemos leer las 8 de la mañana del día 29, donde literalmente decían, aviso rojo, litoral sur de Valencia, bla 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 bla, mucha precaución, el peligro es extremo, no viaje salvo que sea estrictamente necesario. Esto se decía a las 8 de la mañana. Y ahora tiene la desfachatez Feijóo de salir y decir esto. De verdad.
Lo que sí le aseguro es que un presidente autonómico gestiona en función de la información que recibe. Y la información que se recibe son informaciones que dependen de organismos con competencia exclusiva del Gobierno central. Léase la agencia. No se puede tener más poca vergüenza. Ha sido culpa del gobierno central, porque nos lo ha dicho la EMET, que depende del gobierno central, y por lo tanto socialcomunista y quiere que le vaya mal a Valencia. Pero ¿cómo se puede ser tan...? En fin, no tengo palabras. No tengo palabras. Es que se ha inmolado una vez más Feijóo, haciendo el ridículo, lo imposible, por intentar defender a gente que manda más que él. Parece que Quimazón también, que incluso le obliga, le impone decir esta chorrada soberana, que es desmontable, pues que a los 2 segundos, literalmente, habéis visto el mapa en el que estamos viendo que a las 8 ya habían avisado. ¿De qué habla, señor Feijóo? La agencia de meteorología, que es la que informa sobre la previsión y las horas de precipitaciones, y la Confederación Hidrográfica, que es la que tiene competencia exclusiva en los cauces y en la gestión hidráulica de los ríos. A partir de ahí hay un organismo donde está también la Administración del Estado y la Administración Autonómica, que toma decisiones. Y nadie puede tomar decisiones en función de una información que puede ser exacta, que puede ser inexacta, que puede ser mejorable, y las informaciones se toman en función de la información que te facilitan en cada momento. Por tanto, yo creo que el organismo ha tomado las decisiones en función de la información que iba disponiendo y de acuerdo con los cauces y los protocolos en materia de protección civil. Pero insisto, este fenómeno de la DANA no ha afectado solamente a esta comunidad autónoma. Esto es una desfachatez. No afecta... Es que todas las cosas que ha dicho son una barbaridad. ¿No ha afectado solo a esta comunidad autónoma? Hombre, por supuesto que no. Pero de los 150 muertos, 155 muertos, por desgracia, la gran mayoría, 150 de ellos, han sido la Comunidad Valenciana. Así que han afectado más sitios, hombre, sí, pero donde más gravemente ha afectado ha sido ahí, precisamente en el mismo sitio donde tú dices que no había información y literalmente es que lo puedo repetir 1000 veces y otras 1000 lo repetiré. Estaba todo publicado desde las 8 de la mañana y además desde hacía días, desde el 27 de esa semana, es decir, de hacía unos cuantos días antes, a las 2 de la tarde ya estaba publicado ese río. Lo que sí le aseguro... El señor Feijóo, ¿cómo se puede ser tan mentiroso? Bueno, pues siguiendo exactamente la misma estela del 11M, de utilizar y escribir electoralmente la muerte de personas, incluso cuando la negligencia o la actuación completamente errada ha sido tu culpa. Y ahora resulta que también es culpa esto del gobierno central. Y a lo que le faltaba, pues esto que ha añadido al gobierno, no le pediría una mayor colaboración, le pediría algo de colaboración, ha dicho Feijóo. Mire, yo al gobierno central no le pediría una mayor colaboración, le pediría alguna colaboración. Y esto lo dice el líder del partido, que no pidió hasta el último momento, es decir, pasadas las 8:30, cuando ya estaba todo destruido, que si podía venir la UME, la Unidad Militar de Emergencia. O sea, que insultaban tanto que decían que era un chiringuito, un capricho, lo llaman a todo chiringuito. Lo hicieron sin ton ni son y evidentemente acaban fallando. Pero que llaman chiringuito a la UME, bueno, pues tardaron hasta las 8:30 de la tarde. Y ahora se atreve también el señor Feijóo a venir a decir que al gobierno no le pediría una mayor colaboración, le pediría algo de colaboración. De verdad que es infame. Y es tan infame, fijaos por dónde, que incluso el propio responsable de que esto haya ocurrido, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, que actuó mal, negligentemente, incluso él acaba teniendo más responsabilidad que el propio Feijóo. Que queda claro que es un pelele dentro del Partido Popular, que actúa más como ornamento o como decoración que otra cosa. Y que simplemente, pues no sé, un día se pega más a Ayuso y se parece a cómo habla ella y por eso dice este tipo de chorradas máximas. Pero es que, mira, como aquí decía, que no tengo ninguna información del gobierno central, nadie me ha informado de nada, he sido yo el que me he tenido que ir informando de lo que ocurría en mi país. Y cómo contrasta esto con la opinión de Carlos Mazón, que ha dicho que agradece la presencia y premura de Pedro Sánchez del gobierno central y ha dicho esta colaboración y esta coordinación son fundamentales y necesarias y vamos a seguir con ellas. Y lo agradece. Incluso el mismo que ha sido responsable de una malísima gestión acaba retratando y ridiculizando a Feijóo ante toda España, teniendo un poquito, aunque sea un poquito más de tacto. Atención a Emiliano García Paje, fue a uno de los primeros sitios donde Feijóo fue corriendo a hacerse una fotografía. La vimos ayer en un vídeo que subí, una fotografía de Feijóo, pues ahí como si estuviese mandando algo en medio del desastre, en medio del barro, en medio de la riada. Por supuesto, rodeado de periodistas por todos lados. Atención a lo que ha dicho Emiliano García Paje. Mal, te dice, los políticos vienen a hacerse la foto, bueno, si no viniéramos seguramente nos criticaban todavía más, pero entendiendo la ansiedad y el dolor de la gente, hay políticos
que se hacen la foto, pero previamente lo que hicieron es despedir y recortar a los servicios de emergencia. Nosotros podemos decir con tranquilidad que tenemos hoy muchos más efectivos de emergencias y de atención a las crisis que teníamos hace 8 años. Evidentemente se lo decía Carlos Mazón. Se hacen la foto, y también a Feijóo, después de haber despedido y recortado los servicios de emergencia, que es lo que literalmente hicieron, mientras sacaban pecho. Pero esto que vais a ver ya es lo más infame, lo más sangrante, es dolorosísimo ver cómo comparte Vox esta barbaridad de tuit que dice: a la izquierda, donde han dormido los valencianos, un polideportivo; a la derecha, donde duermen los ilegales, y ponen una fotografía de un hotel con piscina, con una palmerita. Lo compartió aquí Gabriel Rufián y dice: con 140 muertos por ahora, hay más ahora por desgracia, hacen esto. Pero tú no digas que recortaron en servicios públicos como brigadas de emergencia y que destinaron ese dinero a cursos de lidia y tauromaquia, que eso es hacer política y faltar al respeto. Literalmente. O sea, ellos están haciendo esta demagogia burda, horrible, ¿no? A la derecha duermen los inmigrantes ilegales en un hotel que le pagamos entre todos. Y por supuesto obvian y empiezan a hablar de esto, intentar llevárselo por el discurso xenófobo y demás, para no hablar de lo aquí que es relevante de verdad, de lo que nunca hablan, por cierto, de recortes en servicios públicos, de cargarse las brigadas de emergencia, de destinar esos cursos a cursos sobre, ese dinero a cursos sobre tauromaquia. Es completamente infame. Aquí, claro, esta cuenta de Twitter, me llaman Jimmy, le respondía: bueno, pues puestos a hacer demagogia barata, 2 puntos. A la izquierda, el chalet de 1 millón de euros donde ha dormido Abascal sin haber cotizado un solo día en su vida. A la derecha, donde han dormido los valencianos. Y es que esta demagogia la sabemos hacer todos. Y no va a absolutamente ningún lado, pero no tienen vergüenza y hacen lo imposible por alentar la lucha xenófoba y que el pobre de español se pelea con el pobre extranjero, pues que no tenían suficiente con esto, que además han añadido esta desfachatez, esta absoluta miseria moral, que es lo siguiente: Vox pide destinar el dinero de los pinganillos para traducir las lenguas cooficiales en el Congreso a los afectados por la DANA. Esto no es mentira, no es un titular del Mundo Today, atención. Pues bien, esto es una emergencia. Recientemente se va a licitar un contrato para los famosos pinganillos, para el servicio de traducción simultánea, de unos 6 millones de euros. Lo mismo, este dinero podría bien dirigirse a cuestiones que son muchísimo más importantes que traducir los discursos de españoles que se entienden entre sí perfectamente en español. ¿Quieres que hablemos de lo que se podría dedicar, de qué dinero se podría dedicar a una cosa o a otra? Primero hablemos de lo del principio, que es de la miseria moral de la extrema derecha, que con 158 muertos y una pésima gestión política de la catástrofe, te empieza a hablar con 2 santas narices, por no decir otra cosa, con 2 santas narices de pinganillos, con más de 150 muertos encima de la mesa, y una gestión pésima de la Generalitat, no avisando cuando tenía que avisar, diciendo las barbaridades que le hemos escuchado ahora a Feijóo. Y de todas esas barbaridades y chorradas, la única cosa que se te atreve a decir es ponerte a hablar de los pinganillos del Congreso de los Diputados, de verdad. Y es que es más, si queremos hablar de este asunto, ¿por qué no dais ejemplo vosotros? Les decía aquí, y donáis los 10 millones de euros de dinero público que se lleva embolsando la fundación de Vox Disenso durante años y años, de dinero público. Eso ni mu, ¿no? No, los 6 millones en pinganillos, qué horror. Bueno, pues si tan horror os parece lo del dinero público, ¿por qué no donáis vosotros los 10 millones de dinero público? Porque resulta que además de miserables, poniéndote a hablar de pinganillos en este momento, lo que son es tremendamente hipócritas. Y hablando de hipocresía, atención a los 3 tweets que ha borrado el Partido Popular durante los últimos días. Tuit 1, este infame, ya lo hemos comentado muchas veces: buenas noches, mañana será otro día. Ponía mientras estaba muriendo gente atrapada, ya era las 11 de la noche del día de la tragedia. Un meme del Partido Socialista, de la sede del Partido Socialista en Ferraz, diciendo: día sin que la liemos, 0. Están haciendo este tipo de bromas mientras la gente fallecía. Carlos Mazón, otro tuit borrado. Decía que a la 1 de la mañana, a la 1 del mediodía, decía que a partir de las 6 de la tarde, y esto era en el vídeo que compartía, todo se calmaría. Era mentira. A las 6 de la tarde gente cogió el coche, acabó atrapada. Y la gente, evidentemente, pues si a las 8 les decían que no saliesen de casa, hombre, pues muchos de ellos ya habían salido de casa, habían ido a comprar, habían ido al trabajo. Tuit borrado. Y otro tuit borrado más. El Partido Popular diciendo: ¿dónde está el Estado? La tragedia de la Comunidad Valenciana requiere una respuesta nacional. El gobierno central no puede limitarse a observar, debe asumir su responsabilidad y considerar el estado de alarma. Dicen 2 días después. 2 días después de que nos enterásemos de cómo gestionaron esto. Echando la culpa al gobierno central. Cómo no. También, tuit borrado. ¿Por qué? Porque les estaban diciendo de todo. ¿Por qué? Por sinvergüenzas. Y ya lo que nos faltaba hablando de sinvergüenzas es esta campaña, y lo comparte El Mundo, en el que dicen: la imagen de la vergüenza. ¿Cuál será?
que avisaron tarde, que desmantelaron las emergencias valencianas. No. La imagen de la vergüenza para el mundo es que en medio del horror empiezan a circular escenas de saqueos en zonas comerciales más afectadas por la DANA. Y por estos vídeos, donde ves a gente en sitios completamente devastados, cogiendo comida. En un sitio que está completamente roto. ¿Eso te parece saquear? Ahora esta cuenta de Twitter, Clara, esta usuaria, decía: no, si quieres, se esperan a que llegue la cajera en piragua a cobrarle por la comida y el agua que necesitan para sobrevivir. Y les vas a sacar en vídeo aquí, diciendo: ay, no, empieza el horror. No, el horror ya había ocurrido antes. Empiezan a circular escenas de saqueos en las zonas comerciales más afectadas. Hombre, no, si te parece, te esperas a que venga la cajera en piragua para que te cobre el agua potable que necesitas para darle a beber, yo qué sé, a tu abuelo, a tu hermano, a tu hijo. En fin, atención a esto. La Guardia Civil comparte un tuit y dice: la Guardia Civil continúa garantizando la seguridad en zonas afectadas por la DANA, realizando servicios para evitar posibles pillajes en zonas comerciales. Lo más importante ahora es evitar los pillajes, oye. Nada más que eso. Evitar los pillajes. Y contesta esta usuaria de Twitter, Pauloma: vas descalzo, coges unas zapatillas y unos calcetines de un centro comercial en ruinas que no se iban a poder vender, de todos modos, y no solo te detienen, sino que además te graban para reírse. Y es que han compartido este vídeo en el que le están diciendo, pues, que esas zapatillas, que dónde las ha comprado. Es alucinante. Esto es lo relevante de ahora. Esta es la seguridad que te garantizan, ¿no? Miquel Ramos dice: tras el paso de Katrina por Nueva Orleans, hace más de 10 años, la policía se dedicó antes a perseguir a quienes buscaban comida en las tiendas que a atender a las víctimas. Algunos querrían aquí lo mismo. Es pura ideología. Es una muestra de la miseria moral de algunos. Y comparte, pues bueno, el vídeo que acabamos de ver del mundo. Y ya lo que me faltaba por ver, hablando de miseria moral, es a una televisión israelí informando de las inundaciones en España y comentarios celebrando las inundaciones diciendo: no lloraremos por ellos, se lo merecen, ojo, por su posición en Palestina, karma. El pueblo elegido de Dios, la raza superior. Comparte esta cuenta de Twitter. Y finalmente, pues otro vídeo de estos terroríficos que acabas viendo por las redes sociales. En este vídeo, desde un balcón graban como en una carretera, en una calle, básicamente, pues empieza a llover. Todo esto es importante repetir que ocurre sin aviso previo. Ya habían pasado aquí las 6 de la tarde que decía Amazon que iba a ser seguro. Justo aquí estaban enviando la alarma cuando ya tenías el agua por los tobillos. Hombre, pues menos mal que me avisas. Justo cuando estaba con el coche por fuera. Pero las imágenes son tremendas. En un momento vemos que hay gente en la calle. Pero claro, es que no habían avisado. Bueno, sí, la EMET había avisado. Lo que no habían avisado era el poder político, a pesar de que Feijóo ahora se va a decir: no, era el gobierno que lo sabía. No, era la EMET que lo sabía. La EMET llevaba días avisando. Y ese mismo Madre tiempo mía, lo avisaron. el bar ahí entrando todo el agua al bar y todo. Pues si ese bar se hubiesen avisado, igual lo habrían cerrado, lo habrían tapiado, habrían quitado las cosas de valor del suelo. Los coches igual no estarían aparcados ahí. La gente no estaría andando por la calle. Tantas cosas. Y en cuestión de unos pocos segundos, de 2 minutos, Sí, estoy grabando aún. ocurre esto. Una riada brutal y con gente en la calle. Insisto, sin que nadie avisase. Pues ahí tenéis, amigos y amigas, las nuevas novedades del día. Feijóo diciendo este tipo de barbaridades. Todos dándonos cuenta de que nos toman el pelo, convirtiendo esto en una lucha partidista cuando tendría que ser una lucha por las responsabilidades políticas independientemente de quién las realice o de quién sean. Me da igual si es el PP, si es el PSOE o si es el PPSOE. Aquí es que hay gente que ha sido negligente. Y ahora sacan a Feijóo de hacer de pelela, decir por aquí y por allá que no, que la EMET depende y no sé qué, que si es socialcomunista. Por favor, un poquito más de seriedad. Porque esto políticamente lo van a tener que acabar pagando porque no es normal. Me gustaría leeros en los comentarios saber qué opináis sobre todo este asunto. He visto que ha cambiado un poco el escenario y no le he podido dedicar tanto tiempo a comentar algunos vídeos más que me gustaría porque estoy ahora mismo en el hotel en Washington, porque estoy cubriendo las elecciones para la HuffPost en mis redes sociales y en la web el Huffington Post. Y no he podido dedicarle todo el tiempo que me gustaría seguir comentando la actualidad, pero es que he visto estos vídeos y digo, tengo que abrir un momento el ordenador y con todo el jet lag que tengo, no sé si me lo habréis notado que estoy más cansado, tenía que comentar esto sí o sí. En fin, me gustaría leeros en los comentarios, saber qué es lo que opináis sobre el asunto. Y seguiremos hablando seguramente, por desgracia, sobre esto, porque la vergüenza ajena de verdad que no descansa en política española. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.